presenta Intendencia Municipal de Tacuarembó. Era su voz de una calidad extraordinaria y de un timbre maravilloso para el tango. Tenía un registro de barítono brillante y jamás desafinaba. Era un hombre conocedor de su valer, que no derrochaba su voz como muchos suponen. Era estudioso y responsable, sabíase único en el género y cuidaba su voz. De acuerdo a la voz que tenía y a su modo de emplearla, si Gardel hubiese llegado a vivir 100 años, hubiera seguido cantando igual. No vivió Gardel 100 años, pero la mitad de ellos le bastaron para conquistar una riqueza artística que iguala a los nombres más famosos del canto lírico clásico y popular de la historia musical. Es bueno decir que si es considerado como el eximio cantor de tangos que fue después y fundador de una verdadera escuela gardeliana del tango, siguió siendo un cultor de la canción criolla, donde su cantar llegó también a alturas insuperables. Basta escuchar sus grabaciones y valgan como ejemplo sobresaliente y notorio sus interpretaciones de las poesías de Alonso y Trelles para confirmarlo. En la década de los 20, Gardel obtiene su éxito y fama y es al final de ella precisamente cuando comienza la era de las grabaciones eléctricas, dejando atrás el sistema acústico, cuando logra su perfección artística. Coincide también con su primer viaje a París, luego a Nueva York y después a toda América Latina en la última gira Fatal. Durante los años de sus películas y precisamente a raíz de ellas, afianza su relación con Alfredo Lepera y su canto se hace universal, abandonando, aunque no siempre, su típica temática rioplatense. Ya es, pues, un cantor del mundo y muere como tal, exaltado en su éxito artístico por muchedumbres que en aquella, su última gira, se agolpan en Puerto Rico, Venezuela y Colombia, en teatros o calles para oír su canto. Hoy llegamos por la Ruta Nacional número 5, Brigadier General Fructuoso Rivera, al departamento de Tacuarembó. A pocos kilómetros antes de nuestro arribo, a nuestra izquierda, el Cerro Batobí nos indica nuestra cercanía con la ciudad. Este cerro denominado Batobí, que en idioma indígena quiere decir seno de virgen, debido a obvias similitudes, observa desde lo lejos como un gran custodio atentamente el paso de quienes por aquí transitan. Quien ha recorrido el interior del país y se ha detenido a observar el paisaje urbano, notará las similitudes entre un departamento y otro, la conformación de sus espacios verdes en torno a las plazas, la ubicación de monumentos y el siempre presente héroe nacional José Gervasio Artigas. Pero si de personajes notorios hablamos, justo aquí en Tacuarembó el sentir popular tiene dueño: Carlos Gardel. Estamos en la ciudad de Tacuarembó. Vinimos a conocer cómo esta ciudad vio nacer al número 1 del tango de todos los tiempos. Para comprender la historia de Carlos Gardel, se deben conocer varios personajes que marcaron su vida, fundamentalmente en su niñez. No intentamos ahondar en su carrera artística ni en su discusión de nacionalidad, porque son temas bien sabidos por todos, y no fue a eso que llegamos a esta ciudad.
Aquí es donde el artista se convierte en hombre común para ser uno más de los secretos del coronel. Secretos del coronel. Doctora Susana Cabrera, tacuaremboense, autora del libro Los secretos del coronel. Bueno, los secretos del coronel fueron muchos en su vida, sobre todo sentimental, en su vida amorosa, también en su vida política. Nace en 1845 y con 21 años, en la zona del Queguay, y con 21 años se viene a vivir a Tacuarembó. Y fija su residencia al lado de el que era el cónsul italiano en Tacuarembó, don Juan Bautista Oliva, cuya esposa era una mujer muy bonita. Del romance del coronel con esa mujer que era 15 años mayor, habló toda la sociedad tacuaremboense en ese momento, que se llamaba Tacuarembó San Frutuoso, ¿verdad? Y comienza una historia de amor que se supone que los casamientos sucesivos del coronel con las tres hermanas Oliva, con las tres hijas de ese matrimonio de Juana Esguirla con don Juan Bautista Oliva, en realidad fue el deseo de esa mujer para no separarse de él, que le iba dando sus hijas, y cuando éstas morían, el coronel se casaba con la hermana siguiente. La historia oficial de Carlos Escayola. En el período que va de 1875 a 1886, la conducción política del país estuvo a cargo de los militares. El 15 de enero de 1875 había estallado un motín militar que depuso al presidente don José Ellauri, pero el nuevo gobernante, don Pedro Varela, que había desterrado a La Habana a un gran núcleo de opositores, hubo de ceder su lugar a quien era su propio ministro de Defensa, el coronel Lorenzo Latorre. Designado posteriormente presidente constitucional, cargo al que renunciaría en 1880, silenció a su vez todo intento de crítica en base a un feroz uso de la fuerza y aferrándose a las más rígidas y austeras modalidades del orden castrense al cual pertenecía. Renunciando a Latorre y soslayando el efímero pasaje de Francisco Vidal en la titularidad del gobierno, asumió el poder el general Máximo Santos, que llevó a extremos intolerables los aspectos más criticables de los regímenes militares. Por el nombramiento directo del presidente general Máximo Santos, el 5 de marzo de 1886, ingresó con el grado de coronel y siendo ya jefe político y de policía de Tacuarembó desde 1882, don Carlos Félix Escayola Medina. De tronco familiar político blanco, padres y hermanos, fue sin embargo el único afiliado al Partido Colorado de los Escayola Medina. No llegó a cursar carrera universitaria, pero sí inició su carrera militar, que no terminó, con el grado de Guardia Nacional. Ahí es nombrado a dedo por Santos. Ahí lo nombra a dedo directamente. Profesor Enrique López Saracini, tacuaremboense, miembro de la Fundación Carlos Gardel. Era jefe político y de policía. En la Constitución del 30, el jefe político era un cargo de confianza, nombrado directamente por el presidente y podía ser destituido también por el presidente. Entonces, ahí es nombrado a dedo por Santos. Ahí lo nombra a dedo directamente. La cosa se manejaba muy dura. No había derechos humanos que dijeran. No. Esas cosas no existían. La vida costaba poco. Su personalidad trascendía notoriamente los datos que integran su biografía oficial, incluidos los altos cargos que llegó a desempeñar en la administración pública tacuaremboense. Ella se conforma plenamente a la luz de su vocación por el arte musical y por el teatro, por sus aventuras amorosas y por su muy complicada vida familiar. Todo un personaje, evidentemente, y verdadero señor de vidas y haciendas, en una palabra. Hay otra historia que es la que yo dije al pasar, refiriéndome al coronel, que son las mujeres, que vamos a detenernos en alguno de esos detalles. El coronel tenía una intensa vida amatoria, se va a casar con esas tres hermanas sucesivamente, pero va a conocer a distintas mujeres y tenía vinculación con todas esas mujeres que se encontraban en el camino. En el panteón de Escayola, en el cementerio, usted sabe que Escayola está en la parte de abajo, en una gran urna con los hijos.
Entonces, la suspicacia de la gente, es decir, que es el harén del coronel, porque las mujeres están todos rodeando en el lado de afuera y los hombres están adentro. Aquí nos vamos a encontrar con, al fondo, por ejemplo, va a estar la primera esposa, que es Clara Oliva, que le va a dejar 2 hijos en 3 años. Luego fallece, y la segunda, que es la que está acá, de este lado, en el frente, sin templete, es Blanca, que va a ser la que el coronel quiere más. Podríamos detener un poquito con Blanca, porque cuando nosotros contamos el problema del incesto, Blanca se entera e intenta matarse 2 veces. En una de ellas se corta las venas. Entonces, no aparece más delante de la gente. No aparece más delante de la gente. Y eso es una especie de represalia contra lo del coronel. Y María Lelia, que se encuentra acá en el frente, también está demostrando los problemas económicos del coronel. El dinero no le dio para hacer para María Lelia lo mismo que las anteriores hermanas, ¿verdad? Entonces, eso hace que la situación sea especial también. Acá se encuentra Juana Esguirla, antepuesta a María Lelia, porque Juana Esguirla es la madre de María Lelia. Está todo pensado, bien pensado. El coronel se casó con las 3 hermanas Oliva, con Clara, el primer matrimonio. 2 años después, Clara muere de parto al tener su segunda hija. El coronel, 2 años después, se casa con Blanca, la segunda Oliva, y estando casada con Blanca, que fue el matrimonio más extenso que tuvo en el tiempo, y fue la época de auge del coronel, estando casado con Blanca, deja embarazada a la hermana de Blanca, que era su ahijada, que tenía apenas 13 años, y de cuya unión nace Gardel. Gardel es el hijo de Carlos Escayola y de María Lelia Oliva, o sea, la más chica de las hermanas Oliva. De personalidad avasallante y fuerte carácter, impuso su poderío político a lo largo y ancho de sus dominios. Este personaje fue ni más ni menos que el padre biológico de Carlos Gardel, hecho que intentó ocultar por todos los medios posibles debido a que fue producto de un incesto. Nadie sabía a ciencia cierta la magnitud de estos hechos, pero lo que sí se conocía era el terror que infundía el solo hecho de mencionar el apellido Escayola. De este manto de misterio surgió y se mantuvo durante décadas, hasta hace pocos años atrás, el enigmático Silencio de Tacuarembó. Silencio de Tacuarembó. Por lo tanto, ese niño nace de una relación fuera del matrimonio que crea un conflicto en la familia muy grande y tienen que desaparecerlo de la familia. María Selva Ortiz, tacuaremboense, autora del libro El silencio de Tacuarembó. Nace en la estancia Santa Blanca, nace en la segunda sección de Tacuarembó, cerca de Tambores y de Valledén. Y ese niño estuvo unos años en la zona, y después a esta historia se le junta otra historia. Bueno, cómo Berta Gardes aparece en toda esta historia, cómo la francesa que cría Gardel aparece en toda esta historia. Bueno, a fines del siglo pasado, del 1800, está la fiebre de oro en Minas de Corrales. Ahí llega una compañía francesa del oro que hace la primera represa hidroeléctrica de América Latina. El primer motín obrero de Uruguay es en Minas de Corrales, y en esa compañía francesa del oro llega una planchadora llamada Berta Gardes.
esta planchadora sí tiene muchos contactos con el coronel, trabaja en un cabaret del coronel, y de ahí es que le dan a un niño para que lo saque de la sociedad tacuarembóense y se lo lleve a Montevideo. Cuando ella sale de Tacuarembó, está embarazada, deja a ese niño con otra pareja de franceses en Montevideo y se va a Francia a tener ese bebé que nace en 1890, cuando este otro niño ya tenía 8 años. Ahí nace Charles Romuald Gardés, que después en el testamento hológrafo es cuando aparece toda la confusión de que Gardel dice ser ese otro niño, pero bueno, hay muchas incongruencias y toda su documentación en vida. Entonces había que ocultar el nacimiento de ese niño, que es Gardel. Y no lo van a encontrar en ningún juzgado, ningún dato de nacimiento de Carlos Gardel, porque el coronel se preocupó, interesó muchísimo en eliminar cualquier rastro de ese niño. Y de ahí el silencio de Tacuarembó. De ahí los amigos que tenían influencia, que lo conocían, aplastaron la cosa de Gardel. El silencio, ahora Tacuarembó se acostumbró a vivir con Gardel, ¿verdad? Antes se había acostumbrado a no nombrarlo. Ahora se sabe que es una identidad que hay que defender, es realmente un uruguayo que nació acá, hay pruebas fehacientes de que ha nacido acá, y entonces, de la misma manera que antes hubo un secreto, ahora hay una apertura que la gente se acostumbra a vivir con la idea de Gardel en Tacuarembó. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi... Quienes le conocieron íntimamente narran que más allá de su sonrisa y de sus alegrías espontáneas, de su simpatía y de su bohemia, había en él un fondo brumoso que le hacía padecer hondas tristezas y meditaciones. Testimonios muy reveladores de ello afloran en José Razzano, Francisco García Jiménez, Francisco Marini, Roberto Maida y Teric Tucci. Dice este último: ¿cuántas veces lo sorprendimos con su mirada perdida en el espacio, sumergido en el mar sin fondo de su espíritu? Una explicación semejante no toca las raíces, las tensiones que marcaron y desgarraron al niño y se proyectaron hasta su vida adulta. En todo caso, la circunstancia económica fortificó aún más la sensación de desamparo, su viva conciencia de haber sido un estorbo para sus padres y continuar siéndolo para su casual tutora. No era necesario quizás que le recordaran su origen clandestino y anónimo para reavivar esos sentimientos. En la más escondida intimidad continuaron vivos los trazos de las humillaciones y sordideces que la suerte le infligiera. A pesar de las máscaras adoptadas en la convivencia social, a pesar de los documentos personales que querían tergiversar más que su edad el pasado ingrato, a pesar de la sonrisa que enarboló en su madurez como un salvaconducto para atravesar el mundo, sus demonios interiores afloraban a la superficie. Expresaba su más honda negativa a aceptarse como era, sin afectos, con una falsa madre, con un falso nombre. Entonces prefería escapar, volvía a buscar la calle liberadora de su infancia. Muchos confundieron el maquillaje con la faz verdadera, creyeron en un Gardel de día de fiesta, derrochando humor y fortuna entre amigos y desconocidos. Hay datos de lo contrario, de que por debajo de las zambullidas al mundanal ruido estaba la necesidad de aturdirse y arrasar con los fantasmas íntimos. Ese Gardel íntimo, sus tensiones interiores, su soledad en medio del ruido, su tristeza en la sonrisa, estaba todo seguramente relacionado con la perdida imagen de la figura materna, cuya búsqueda le acompañó toda su vida. Pérdida que no alcanzó a remediar un elemental y primario cariño por su madre adoptiva, ofrecido más por convencionalismo social y por promoción artística que por amor. Gardel amó a muchas mujeres, pero quizás no amó realmente a ninguna con la plena entrega y con la incondicionalidad que requería de ellas para entablar una definitiva relación de pareja que él mismo era incapaz de brindar. Incapacidad derivada no de un egoísmo esencial que había sido en cambio presencia permanente en las relaciones sentimentales y conyugales de su padre Carlos Escayola, sino porque nunca encontró a la amante única, irrepetible, que ese padre le ocultó desde su propio nacer y para siempre. Su desenfadada exclamación: «Es muy lindo andar suelto»,
Usted se da cuenta, viejo, suelto. Más parece un grito de angustia que reclama lo contrario, el gran amor que le cubre su soledad. Ese amor que le fue negado en su propio seno familiar, el que ordenó negarle su padre, cuyo mandato fue el silencio permanente y obligatorio impuesto a toda su familia. Tarea vana, porque el silencio se ha superado hoy por muchas voces que, aún difusas, hablan con certeza de los sucesos casi perdidos en lejanos tiempos y espacios de nuestra propia tierra. Murió Gardel, abrazado a su único gran amor definitivo, su inmensa vocación de cantor y de actor. Fue su abrazo íntimo que superó sus miserias primeras, sus angustias vitales, sus naufragios humanos, su victoria, la fama y la gloria que ya nadie puede negarle. Fue la luz incandescente que surgió de las llamas de Medellín. Vieja pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera, de mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madre selva, cuando temblardo mi amor primero, con su esperanza besa mi alma, yo junto a vos. Presentó Intendencia Municipal de Tacuarembó.